Y vamos a leer los textos para esta mañana. Ya terminamos el capítulo 1 con la ayuda del Señor en esta mañana. Y Dios mediante el domingo que viene empezamos con el capítulo 2. Dice así, una vez más, verso 16 en adelante, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de la Escritura, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, oramos una vez más en esta mañana agradecidos por tu misericordia en concedernos tanta libertad para congregarnos. Pero no solo eso, ha sido muy bueno en mover corazones en su momento de personas que no conocemos, que ofrendaron de sus trabajos, de sus recursos para hacer un edificio tan grande, para que la iglesia pueda cumplir sus propósitos, desarrollar los ministerios. Por eso rogamos que inclinen nuestros corazones en adoración para saber aprovechar estos beneficios, pero más aún, la libertad de poder abrir tu palabra, es predicarla, difundirla a través de los medios con tanta libertad, dado que en otros países no se puede. Así que damos gracias por esta bendición, pero por sobre todo aquieta ahora nuestros corazones y sabemos que tu Espíritu es poderoso para hacer entender un pasaje tan lleno de verdades como el que tenemos hoy aquí. Pedimos que tú obres de manera poderosa dentro del alma. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra texto, que utilizamos tanto cuando estamos enseñando, no solo aquí, sino que se utiliza en cualquier lugar académico, se utiliza la palabra texto. Esa palabra viene en su raíz de una palabra que la conocemos todos, que es tejer. De ahí viene la palabra texto, de tejer, lo que hacen las mujeres mayormente. Hay hombres también que tejen, pero mayormente las mujeres tejen, ¿no? Es un lindo arte el tejido, una gran habilidad. Mi hermana y mi mamá saben hacerlo eso y yo solía verlas en casa cuando lo hacían y con 2 hilos ahí después uno veía, wow, una maravilla salía, ¿no? Saber cómo cruzar los hilos, ¿no? Y se usa esa palabra tejer y de ahí viene la palabra texto, porque esa es la manera en que se arma un escrito. Así se arma un escrito. Si a alguien le interesa la escritura o ser escritor, algo así, debe saber que se arma de esa manera, tejiendo las palabras, ¿no? Más bien tejiendo ideas sería la expresión más correcta, ¿no? Tejiendo por medio de conectores gramaticales ideas relacionadas entre sí. Los conectores gramaticales, que son los que a veces les pasamos así rapidito en los textos, son los más importantes, porque son los puntos de unión entre las ideas que hay dentro de un texto. Y cuando nosotros empezamos a estudiar para aprender cómo interpretar la Biblia y también para cómo predicar y cómo tener oratoria en un lugar donde hay público, se nos hace entender la importancia de esos conectores, de esos puntos de unión en la gramática, ¿no? Y digo esto yo como introducción en esta mañana, además de porque no soy muy maravilloso armando introducciones, es porque cuando llegamos al verso 16, ¿sí? Sabemos nosotros por lo que leímos recién esa porción, 16 hasta el 21, sabemos que hay una unidad de pensamiento. ¿Qué quiere decir una unidad de pensamiento? Que todos esos versículos, 16 al 21, hablan de un tema. Los acabamos de leer y así nomás de primera leída nos damos cuenta que habla de un solo tema, ¿no? Esa es una unidad de pensamiento.
Y yo he cometido este error también, es muy común. Cuando leemos Pedro, este primer capítulo, vamos leyendo versículo 1, vamos viendo el desarrollo del tema y llegamos al versículo 16 y dijimos, acá cambió de tema. Acá se fue para otro lado, ponemos punto aparte y acá Pedro ya está hablando de otra cosa. Pareciera ser eso. Pero nosotros tendríamos que sacar la primera palabra del versículo 16 para decir que Pedro empezó a hablar de otro tema, nada que ver con lo anterior. Eso nos ata a nosotros al mismo tema que viene hablando. Sabemos que hay una unidad de pensamiento diferente, pero esa unidad de pensamiento diferente está conectado a lo anterior, lo que venimos hablando en la carta, por ese conector gramatical, porque. Es muy importante. Noten el verso 16 ahí en sus Biblias, ¿sí? Verso 16, porque nos hemos dado a conocer el poder, ¿sí? Así que nosotros leamos cómo funciona ese conector ahí, ese conector entre esos dos versículos. El último, versículo 15, y el verso 16. Dice también yo, verso 15, procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque, y ahí está el puente, ¿sí? Para unir un lugar con otro, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Bueno, ahí está de manera gráfica, ¿sí? en el proyector, esa unión que hace esa pequeña palabra, porque. Y si esa palabra no estuviese ahí, bueno, acá sí estaríamos hablando de cómo lo relacionó. Bueno, esa palabra porque establece la relación que hay entre una idea y la otra. ¿Qué nos indica esa palabra porque ese conector gramatical? Bueno, sí que aquí hay docentes, después me pueden corregir los docentes, ¿sí? Muy bien, ¿qué nos indica esa palabra porque? Bueno, nos indica que 16 al 21, lo que vamos a considerar hoy, justifica, explica o afirma lo dicho en los versículos anteriores. Va a dar una razón ahora. Esa palabra porque es, ahora voy a darles una razón para explicar, justificar o incluso apoyar o reforzar la idea de lo que acabo de decir hace un momento. O sea que esto se añade a lo dicho anteriormente para poder reforzar de alguna manera la idea o para poder responder una pregunta. Cada vez que aparece ese conector en una escritura, hay una pregunta tácita allí. ¿Qué quiere decir una pregunta tácita? Una pregunta que no está, pero que el escritor está imaginando que alguien podría hacer esa pregunta. Leamos una vez más el verso 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis tener memoria, en todo momento, tener memoria de estas cosas. Y entonces el escritor está imaginando, seguramente acá en esta iglesia alguien va a parar, me va a preguntar, ¿pero por qué, Pedro? ¿Por qué tanta devoción por estas cosas? ¿Por qué, Pedro, tenemos que poner tanto esfuerzo en añadir a nuestra fe? Esa es la pregunta tácita que está ahí y que Pedro ahora responde en 16 al 21. Esa es la pregunta que se está respondiendo que no está, pero el escritor está imaginando, alguien va a preguntar esto en su mente. Entonces, ¿por qué, Pedro, hay que añadir tanto esfuerzo? Porque cuando les dimos a conocer la venida y el poder de nuestro Señor Jesucristo, y ahí sigue todo el argumento. Está respondiendo una pregunta que un supuesto oyente está haciendo allí, acerca de que por qué Pedro ve todo esto como algo tan importante. Y acá está la respuesta de por qué todo esto es tan importante. Eso es lo que hace la palabra y el conector porque. Hay una relación entre ambas partes, entre lo que acaba de decir, lo que estuvimos estudiando hace un momento, versículo 1 hasta el versículo 15, y esto que ahora Pedro comienza a decir. Y entendemos que todavía sigue hablando de estas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Versículos 5 al 7. Todavía Pedro sigue hablando, poniendo toda diligencia para añadir a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, afecto fraternal y amor. Si todavía sigue hablando de eso, él no se ha desconectado. Quizá nosotros leyendo así tantas palabras, tantas ideas que no son tan comunes, decimos, bueno, se fue para otro lado. No, él sigue hablando de añadir a nuestra fe todas estas cosas para que podamos crecer y madurar. Todavía él sigue pensando en que lo más importante en esta carta es que ustedes crezcan, dice Pedro, en la fe, que ustedes maduren como creyentes. No hay otro pensamiento superior a este en esta carta. Ustedes deben crecer, ustedes deben madurar, ustedes deben poner hasta su vida en esto. Esa es la idea. Esa fue la idea justamente del último
la última porción que vimos, la última idea que vimos nosotros, cuando Pedro le queda un poquito de vida y dice, la voy a dedicar a insistir a la iglesia, a decirle que deben crecer y madurar. Y uno dice, pero ¿por qué tanto? Y acá les doy la respuesta, dice Pedro, por esto, ¿sí? Bueno, ¿de qué hablan los versos 16 al 21? ¿Cómo se relacionan y cómo se relacionan con lo anterior? Es lo que nosotros necesitamos descubrir en esta mañana para entender el mensaje de Dios en esta pequeña porción de la Escritura. Así que son dos cosas que tenemos que saber. ¿Qué está diciendo 16 al 21? Y cómo se relaciona con lo anterior para entender el mensaje de Dios en esa porción. Bueno, Pedro expone en esos versículos 16 al 21 dos argumentos para afirmar una sola verdad. Usa dos argumentos para afirmar una sola verdad. O sea, en 16 al 21 hay una sola verdad. Y él va a usar dos argumentos para explicar esa verdad que quiere exponer. ¿Cuál es esa verdad que Pedro quiere exponer en esos versos? Bueno, que la autoridad de la Biblia, habla de la autoridad de la Biblia, como la palabra de Dios. Eso él quiere acentuar, que la Biblia, yo utilizo esa palabra Biblia, en aquel tiempo se usaba la palabra Escritura, la Biblia es la palabra de Dios. Ahora usted va diciendo, no descubrió la pólvora con eso, pastor. No, pero es una verdad que Pedro está exponiendo aquí y que nosotros estamos tan acostumbrados a decir, la Biblia, la palabra de Dios, que Pedro quiere hacernos entender lo que eso implica. ¿Cuál es el peso de esa expresión de decir que la Biblia es la palabra de Dios? Es la autoridad de nuestras vidas, ¿sí? Así que el primer argumento que utiliza Pedro allí, para poder hacernos entender o recalcar o resaltar esa idea de la Biblia como la palabra de Dios, el primer argumento tiene que ver con la autoridad apostólica. Él va a hablar de la autoridad apostólica en este texto, ¿sí? Noten lo que dice verso 16, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Bueno, noten que comienza el verso 16, porque no os hemos dado. ¿Cuál es la pregunta natural a ustedes docentes? La pregunta natural es, ¿quiénes? Muy bien, ahí está, porque descubrimos el sujeto ahí de la oración. ¿Quiénes? No se nombra allí quiénes son, dicen, os hemos dado, pero sabemos quién está escribiendo la carta. ¿Quién es? Pedro, singular. Pero él dice, os hemos dado como plural, nosotros. Así que él se está refiriendo al grupo de discípulos, los apóstoles. A ellos se está refiriendo allí. Por eso hemos hablado aquí de la autoridad apostólica. Él está hablando de los apóstoles, quienes dieron a conocer el poder y la venida del Señor. Vamos a ver más específicamente que en el texto se refiere, en el evento que él menciona, se refiere a él, a Jacobo y a Juan. Pero después la verdad va a implicar a todos los demás discípulos y vamos a mirarlo en la Escritura en un momento que es así. La iglesia nació, se formó y se estableció bajo la enseñanza de los apóstoles. ¿Sí? Hechos capítulo 2, versículo 42, Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿Sí? La iglesia creció, se estableció, maduró, se desarrolló bajo la enseñanza de los apóstoles. Los creyentes en su comienzo, todos siguieron lo que los apóstoles enseñaban. ¿Sí? A través de ella, de esa enseñanza de los apóstoles, se establecieron las bases doctrinales de la fe y de la moral cristiana. O sea, ¿qué utilizaban los creyentes en el comienzo de la iglesia, Hechos capítulo 2, y todo ese tiempo de la primera era cristiana, de los primeros 30 años, aquí ya han pasado como 35 años, cuando Pedro escribe esta carta? ¿Qué utilizaban ellos para definir cómo vivir su vida cristiana? ¿Qué creer en cuanto a Dios? ¿Qué creer en cuanto a Cristo, en cuanto al Espíritu de Dios? ¿Cómo debemos vivir nosotros en nuestra vida laboral? Bueno, ¿de dónde sacaban todo eso? De la enseñanza de los apóstoles. De la enseñanza de los apóstoles. Ellos enseñaron todo esto de manera personal, pero también a través de cartas, enviando a las iglesias. Cada vez que acontecía algo en una iglesia, aprovechaban para enviar doctrina sobre la cual basar su comportamiento y su creencia. ¿Sí? Así que a través de ella establecieron las bases de la fe cristiana, lo que nosotros creemos, y de la moral cristiana, cómo nosotros debemos vivir. Este fundamento, ¿sí?, de las enseñanzas de los apóstoles era tomado por la iglesia en aquel tiempo como la palabra de Dios. Y aquí viene un asunto muy serio, entramos en un terreno muy serio que después se pone más serio en el capítulo 2, cuando empecemos a hablar en la semana que viene, Dios mediante. Porque Pedro está hablando aquí un asunto muy, muy serio, que es la palabra de los apóstoles, las enseñanzas,
era tomado por la iglesia como la palabra de Dios. Ya desde el comienzo era tomado como la palabra de Dios. Y solamente ellos, hoy yo me paro acá y no cualquier cosa que yo digo tiene que ser tomado como la palabra de Dios. De ninguna manera. La única autoridad de nuestra iglesia es la Escritura ahora. Pero en aquel tiempo, los 12 más Pablo, sus enseñanzas eran tomadas como la palabra de Dios. ¿Sí? Así era tomado en ese tiempo. Y en este sentido, teniendo en cuenta eso, el ministerio apostólico fue único e irrepetible. Por eso es tan serio hoy adjudicarse el ministerio de apóstol hoy en día, porque los apóstoles recibían de Dios la palabra de manera directa y la entregaron a la iglesia. Es más, ahora vamos a hablar en un momento de esa expresión. Tenemos la palabra profética más segura, que yo no he estado en ese ambiente, pero sé que hay círculos denominados cristianos donde esa expresión se utiliza para decir que hay un profeta y la palabra que él dice es la más segura. Yo te profetizo que, bueno, mañana vas a tener trabajo. Y toman ese versículo para pensar que se refiere a eso. Es muy serio eso, porque yo estoy diciendo que Dios me dijo a mí que te diga eso a vos. Estoy poniendo en boca de Dios palabras mías. Es muy serio el asunto. Y por eso en capítulo 2 vamos a ver que también se conecta con esto. Hay una gran condenación y pesa un gran castigo sobre aquellos que ponen en boca de Dios palabras que Él no dijo. Es un asunto serio. Sin embargo, Pedro no tiene ningún problema en decir acá y afirmar la autoridad apostólica de que las enseñanzas que ellos dieron era lo que Dios estaba hablando para la iglesia en ese momento. ¿Bien? Así que en este sentido, su ministerio fue único e irrepetible. Pero, en el tiempo en que Pedro está escribiendo esta carta, ¿recuerdan? 2 años más tarde que la primera, 64, esto debe ser 66 de la era cristiana. Para este tiempo, Pedro escribe esta carta, había falsos maestros que rechazaban las enseñanzas apostólicas y objetaban su autoridad. De eso habla en capítulo 3. En capítulo 3 de esta carta habla de esos burladores que están objetando la enseñanza de los apóstoles, que dice Cristo va a venir en gloria, y va a venir, sus santos con él van a venir en gloria, es lo que estaban enseñando. Hablamos de eso en capítulo 1 de la primera carta, hablamos de eso también un poquito en este espacio aquí del versículo 1 al 15, porque lo menciona brevemente, pero la esperanza bienaventurada de la resurrección y del encuentro con el Señor era una de las enseñanzas más difundidas en la iglesia cristiana en aquel tiempo, en el comienzo de la iglesia. Y entonces surgieron burladores que dijeron, no, eso de la venida del Señor es puro cuento, eso es puro cuento. No le crean a estos, los apóstoles, lo que se llaman apóstoles. Y entonces estaban desacreditando la enseñanza de los apóstoles y trayendo confusión a los creyentes en ese tiempo en la iglesia. ¿Sí? Se levantaron falsos maestros, comienza el capítulo 2 hablando de eso, y justamente tratando de rechazar las enseñanzas apostólicas. Ante eso, Pedro afirma la autoridad apostólica, apelando al hecho de que ellos fueron testigos oculares. Y ahí está el punto clave del primer argumento de Pedro. Ellos fueron testigos oculares. Noten verso 16. No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ellos fueron testigos oculares, ¿sí? De la gloria y de la majestad de Cristo, cuando se transfiguró en el Monte Santo. Ese momento al que Pedro se refiere ahí está relatado en 3 evangelios y es el momento cuando Cristo lleva a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, los lleva al monte y se transfigura. ¿Qué quiere decir que se transfigura? De su condición humana, en ese momento se transfiguró, cambió su apariencia humana en el sentido de adquirir por ese momento un cuerpo glorificado. O sea, el cuerpo que él ahora tiene estando en gloria. Por un momento los discípulos vieron un anticipo de lo que va a ser, lo que vamos a ver todos nosotros los creyentes cuando Él venga en gloria. Lo veremos con ese cuerpo glorificado. Ellos tuvieron esa experiencia por un momento, de ver al Cristo glorificado, un anticipo de la segunda venida del Señor. Y justamente vinieron ahí, en ese momento, Moisés y Elías a servir al Señor y a conversar con Él. ¿Y qué conversaban Moisés y Elías con el Señor? Acerca de su
partida, acerca de su momento de la crucifixión. Interesante habrá sido escuchar esa charla, Moisés, Elías y el Señor hablando del momento de la crucifixión. Tremendas verdades que no están registradas. Tremendo. Y en ese momento, mientras ellos estaban allí y no, asombrados obviamente de ver al Señor en gloria, lo veían como humano solo, pero ahora lo vieron glorificado, impactante, brillante su cuerpo. Y en ese momento empiezan a decir, ¿qué hacemos? Ya hacemos 3 enramadas aquí como para quedarnos acá. No queremos salir de este momento nunca. Hacer enramadas era hacer como carpitas. Diciendo, hagamos acá la casita y de acá no nos bajamos más, la idea de Pedro. Y entonces escuchamos la voz. Me gusta cómo lo dice la Biblia de las Américas. Desde la magnífica gloria le vino una voz. Desde la gloriosa majestad, le dice la Biblia de las Américas, escuchamos esta voz. ¿Qué escucharon? La voz del Padre. Escuchamos la voz del Padre. No nos contó nadie esto, dice Pedro. Esto lo vimos nosotros y los oímos con nuestros propios oídos. Fuimos testigos oculares de ver al Cristo glorificado. Pero no solo eso, escuchamos esa voz que nos dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a él. O sea, Pedro está diciendo, nosotros no estamos inventando nada. La expresión esa que utiliza el verso 16, fábulas artificiosas, se refiere a fábulas ingeniosamente inventadas. Había falsos maestros que estaban diciendo, no, esto es todo cuento, mirá qué armado que está, tan intrincado todo lo que están diciendo acerca, no, esto es puro cuento, es más fácil creer en otra cosa que en esto, eso es lo que estaban diciendo. Y Pedro dice, no, nosotros fuimos testigos, no nos contó nadie todo esto que estamos diciendo. Ellos fueron los testigos y ese hecho es muy importante. ¿Qué tan importante es el hecho de que Pedro con Juan y Jacobo hayan sido testigos de esa transformación? Pero no solamente de eso, sino de haber estado con el Señor y haber escuchado al Señor. Bueno, es tan importante que ese es uno de los requisitos para ser contado como apóstol. No vamos a leer el pasaje, pero después usted lo puede leer en Hechos capítulo 1, versículos 20 y 21. Cuando tuvieron que elegir el reemplazante de Judas, quien se había suicidado, uno de los requisitos para elegir a alguien como apóstol es que tenía que haber estado con el Señor. Por eso muchos de los que hoy se atribuyen apostolado no pueden, porque no han estado con el Señor, a menos que el Señor se les haya aparecido ahora resucitado a ellos. Pero era un requisito, y Pedro lo dice ahí, tiene que haber estado con el Señor, tiene que haberlo visto resucitado. Entonces se escogieron, había solo 2 candidatos. Y entre los 500 había solo 2 que llenaban entre esas otras características. O sea que el hecho de haber sido testigo era requisito para poder tener el apostolado, ¿sí? Para poder afirmar la autoridad divina de sus enseñanzas, tenían que haber sido testigos. Y es interesante, y aquí viene la parte que afirma este argumento de Pedro, y es que Juan, el apóstol, cuando él escribe su carta, también utiliza el mismo argumento para poder afirmar que sus enseñanzas, dadas en esa carta, en este caso, eran la palabra de Dios. Él utiliza el mismo argumento. Y dice así, Primera de Juan, ustedes lo pueden anotar, el texto está allí citado, Primera de Juan 1, 1 al 3, y escuchen que dice así de esta manera. Juan empieza su carta diciendo esto, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, apela a que él fue testigo y escuchó con su propio oído al Señor. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. ¿Qué hace Juan para afirmar que su enseñanza tiene autoridad divina? Apela al argumento de que él vio al Señor de manera personal. Sus propios ojos, sus propios oídos escucharon al Señor, sus propios ojos le vieron. Los apóstoles citaban el hecho de haber sido testigos como argumento de que su enseñanza venía de Dios. Tremendo, ¿no? Es interesante que Pablo también apela a lo mismo, aunque Pablo no estuvo con los 12 en el ministerio de Cristo. ¿Qué pasó con él? Bueno, Pablo apela a lo mismo, de que él sí vio al Señor también, estuvo con él.
Y eso le da autoridad justamente al evangelio que él predicaba. Escuchen el texto en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Los estudiosos de la vida de Pablo, sabemos que Pablo estuvo 3 años antes de salir al ministerio, antes de llegar a una iglesia y ministrar, estuvo 3 años en Arabia, donde todos coincidimos en decir que en verdad durante esos 3 años fue cuando recibió la revelación del Evangelio de Jesucristo. Porque es después de eso cuando va a los apóstoles en Jerusalén y les dice, muchachos, este es el Evangelio que voy a predicar. ¿Coincide con el de ustedes? Porque Pablo era muy respetuoso. Él no se iba a lanzar solo sin tener el apoyo y además el permiso de los líderes que ya estaban en la iglesia en Jerusalén. Y él dice en Gálatas, fui y les puse el evangelio que yo predico y me di cuenta que no era diferente al que ellos predicaban. Así que dijo, ok, vamos adelante. Interesante. Pero Pablo apela a ese momento y ese encuentro que tuvo con el Señor de manera personal, donde él recibió el evangelio de manera directa de parte de Cristo. Y en 1 Corintios capítulo 15, 1 al 8, donde dice, este es el evangelio que predicamos, él también acentuó ahí, yo lo recibí del Señor. No me lo enseñó ninguno de los apóstoles, y no dice eso como para decir ellos no saben, sino para decir, yo estuve en persona con el Señor estuvo en persona conmigo, así que él cumple con ese requisito de haber visto al Señor de manera personal. Y por eso podía hablar de sus enseñanzas como la palabra de Dios. Él podía decir firmemente, esto que les estoy enseñando es el evangelio de Dios, viene de él directamente, yo solo se los estoy comunicando. Y es interesante que Lucas, que escribe dos de los libros que tenemos en la Biblia, aunque me enteré por Ezequiel que es uno solo, en realidad era Lucas y Hechos, era uno solo, pero cuando él empieza a escribir, él no fue de los 12, Lucas. ¿Cómo podemos tomar sus enseñanzas como la palabra de Dios? Habrá sido uno de los temas a dilucidar cuando se estableció el canon de la Escritura, ¿no? Pero él dice así en Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. No agarró Lucas, hoy estoy inspirado, vamos a escribir el evangelio. No, el tipo hizo un estudio. Pero no solo eso, fue a las fuentes. ¿A qué fuentes? A los testigos oculares. Él fue y recogió toda su información de los apóstoles, quienes vivieron con Cristo. Así que él también apela al hecho de que los apóstoles, aquellos que estuvieron con Cristo, apela a ellos para dar la autoridad divina al escrito, al Evangelio y al libro de los Hechos. Interesante eso, ¿no? Y el escritor de la carta a los hebreos también destaca el mismo hecho como una de las pautas que afirma la autoridad de las Escrituras como la palabra de Dios. Y escuchen el texto en Hebreos 2, 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, este texto es tremendo, porque está hablando de que si aquellos del Antiguo Testamento recibieron retribución por haber menospreciado todo lo que es del Antiguo Testamento, la ley, nosotros nos espera algo peor si despreciamos el Evangelio, que es superior a la ley. Dice así, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y escuchen esto, la salvación, el Evangelio, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes son esos que oyeron? Los apóstoles. El Señor predicó, los apóstoles confirmaron ese Evangelio que Cristo predicó, y el Señor dice que testificó que eso que predicaban los apóstoles era su evangelio, era su palabra. Él les había dicho que predicasen eso. Dice así el versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Y acá entendemos, cuando esta carta fue escrita cerca del año 70, un poquito antes del año 70 fue escrito esto, porque todavía estaba el templo, entendemos acá nosotros por qué los apóstoles hicieron milagros. Dios estaba confirmando que el mensaje que ellos predicaban era su mensaje. Interesante. Por eso entendemos que este escritor no era de los apóstoles. Pero él apela, una vez más, a los testigos oculares. Los que vieron
a Cristo personalmente para decir, esto es palabra de Dios. Ahora, no todo el que vio a Cristo personalmente estaba autorizado para poder decir, yo lo vi a Cristo y digo esto, es palabra de Dios. No, de ninguna manera, había otros requisitos más. Pero el texto acentúa esto, Pedro apela a eso justamente. Así que Pedro estuvo con Cristo, Pedro lo vio glorificado y Pedro escuchó la voz, la majestuosa gloria, diciéndole, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, este primer argumento del texto, Pedro coloca las enseñanzas apostólicas en un nivel de autoridad divina. ¿Qué quiere decir un nivel de autoridad divina? Que cuando nosotros abrimos cada texto en el Nuevo Testamento, que son los escritos apostólicos, estamos nosotros ante la palabra de Dios. O sea, Dios dijo esto. Eso estamos diciendo. Y por eso cuando vienen los liberales, los teólogos liberales, y dicen, no, pero todo no, ¿eh? Mirá que cuando en la Biblia hay algunas cosas que son cuentos en realidad. Eso no es de la palabra. No. Pablo va a decir en la segunda carta a Timoteo, todo esto es lo que Dios dijo. Dios dijo esto desde la primera hasta la última letra. Y Cristo dijo, hablando de las copias, no de los originales del Antiguo Testamento, sino de las copias, Cristo dijo, no hay ni una jota, ni una tilde de la ley que no se cumpla. Él estaba dando autoridad divina incluso a las copias que tenían del Antiguo Testamento, diciendo, eso es la palabra de Dios. Y Cristo lo respetó, a rajatabla lo respetó. Nosotros tenemos copias hoy aquí. Lo que debemos asegurarnos siempre es que sean fieles a lo más cercano a los originales, porque los originales tampoco están. Lo que tenemos son dos escuelas de donde los traductores toman, en verdad allí, de esos registros que quedan de los padres de la Iglesia, para asegurarnos que en verdad es lo que Dios dijo en el origen, cuando Pedro estaba escribiendo esta carta. Interesante eso, ¿no? Así cuando estamos leyendo esta carta, cada palabra, cada letra que estamos leyendo aquí, salió de la boca de Dios. La respiró Dios, esa es la palabra que se usa en Timoteo. Respirada por Dios. Quiere decir que Dios salió del mismo corazón de Dios esta palabra. El argumento de Pedro es tremendo, porque aquellos burladores que están diciendo, ustedes están hablando cuentos. Ojo, no es cuento, yo estuve con él. Vi su gloria y oí su voz. Esto no es un cuento. Esta es la voz del Dios eterno. Tremendo es. El segundo argumento que Pedro utiliza acá consiste en señalar la autoridad de la palabra profética. Noten lo que dice allí en el verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Lo que hace Pedro acá es señalar justamente la autoridad de la palabra profética. Tenemos también esa expresión con la que comienza el verso 19. Me gusta también más la de la Biblia de las Américas, y así tenemos la palabra profética. Esta tampoco está mal, esta traducción, porque en realidad lo que Pedro está haciendo es esto. Aparte de este argumento, también tengo este otro argumento. Algunos cuando estudian esto dicen, mira, Pedro contó su experiencia, pero acaba de dar algo más importante que su experiencia. No es esa la interpretación. Pedro dice, tengo este argumento, los apóstoles hablamos la palabra de Dios, es la palabra autorizada de Dios, y además tengo otro argumento más. Esa es la idea de, y también tenemos. Así que le dio dos argumentos para decir exactamente lo mismo. ¿Sí? Así que es como decir, no solo tenemos nuestro testimonio como argumento de autoridad, sino también tenemos la palabra profética. No es algo mejor, sino algo que suma justamente como argumentación. ¿Sí? ¿A qué se refiere esa expresión, la palabra profética? Bueno, es muy fácil responder eso, porque en el verso 20 lo responde el Señor, Pedro. ¿Sí? Uno dice, ¿qué se refiere a la palabra profética? Bueno, note lo que dice el verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿A qué palabra profética se refiere? A la que está en la Escritura. A la que está en la Escritura y a ninguna otra. ¿Sí? Ahora, lo que nosotros tenemos que saber muy bien, creo que ustedes ya lo saben, lo hemos visto varias veces a eso, es que cuando aparece esa palabra Escritura con mayúscula inicial, ¿sí? Es un nombre propio. ¿Qué quiere decir que es un nombre propio? Que se refiere a algo muy específico, ¿sí? Algo muy puntual. Y esa palabra Escritura, al estar con mayúscula, indica justamente que
es usada, en la Escritura, en el Nuevo Testamento, para referirse al Antiguo Testamento. Y no muy tarde, al inicio de la Iglesia, también se empezó a utilizar esa palabra escritura para referirse a los escritos apostólicos, lo vamos a notar en un momento seguro. En esta carta se habla de eso también. Pero esa palabra escritura es usada en la Biblia, para hablar del Antiguo Testamento. Lucas capítulo 24, cuando Cristo le empezó a explicar a esos dos que iban a Emaús acerca de su muerte y de su resurrección, iban caminando y empezó a abrirle las Escrituras. Empezó a explicarles desde las Escrituras lo que de él decían. Dice, iba por Moisés, por los profetas y los salmos. Así estaba dividido el Antiguo Testamento para los judíos. Y cuando se hablaba de los profetas, algunos dividían Moisés y los profetas. Incluían en ese grupo a los salmos porque David fue un profeta. En realidad todos los que escribieron en el Antiguo Testamento, todos eran profetas. Por eso se habla de la palabra profética. De los profetas que escribieron el Antiguo Testamento. Se refiere a la Escritura, ¿sí? Y esto es afirmado, queridos. Entonces Pedro coloca, queridos hermanos, las enseñanzas, Así que Pedro utiliza, esta expresión para referirse al Antiguo Testamento y eso aprovecha a señalar dos cosas de eso, ¿no? De la palabra profética que se refiere al Antiguo Testamento. Perdí mis notas por un momento. Así que lo primero que dice Pedro en cuanto a la palabra profética, es que ninguna de esas palabras proféticas o ninguno de los libros del Antiguo Testamento o ninguna de las cosas que encontramos en el Antiguo Testamento vino como resultado de una interpretación privada. Dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La explicación más sencilla es esta, de esa expresión. Ninguna profecía vino como resultado de la ocurrencia personal de algún iluminado. Esa es la idea de esa expresión allí. No es que alguno en el Antiguo Testamento, un hombre santo, estaba en un momento de inspiración y dijo, wow, se me ocurren cosas de Dios, vamos a empezar a escribir. No, esa es la idea de lo que está diciendo Pedro aquí. No vino así. No sucedió así. No es que en un momento de mucha espiritualidad Moisés agarró y dijo, escribamos Pentateuco. Vamos, 5 libros le mandamos. No, no fue así. No era que en un momento se les ocurría y tenían pensamientos que fueron juntando. No era así. No sucedió de esa manera. No vino por voluntad humana, ¿sí? Eso es lo primero que dice. No es la ocurrencia de ningún iluminado. Segundo, lo que dice, en verdad, que la Escritura vino por inspiración del Espíritu de Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Y ahí pasamos a un terreno que es acá donde este texto deriva un montón de enseñanzas porque es la tentación. Pero ojo, no nos vamos a ir muy lejos aquí. Es un tema sumamente trascendental en la Escritura. ¿Por qué? Porque define esto. Define la Biblia esa expresión. Es más, cuando enseño teología, en el Instituto Bíblico, es uno de los pasajes por donde paso. Porque define esto. ¿Qué es esto que tenemos en nuestras manos? Es la palabra que Dios inspiró. Y además de inspirar su palabra, inspiró a esos hombres. ¿Para qué los inspiró? Para que ellos escribiesen sin errores cada una de las cosas que nosotros tenemos en la Escritura. Bueno, esa palabra inspiración que en castellano parece ser como wow, el cantante que está inspirado y empieza a guitarrear y sacar un montón de cosas, no es esa la palabra. Esta palabra inspirar, en este caso, ¿sí? En este texto, no en Timoteo es otro, en este caso habla como de controlar a la persona, de influenciar en la persona para controlar lo que está haciendo. Esa es la idea más, en un lenguaje mío, de este pastor con muchas carencias. ¿Sí? Esa es controló. Cuando los escritores bíblicos fueron guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios puso en ellos la palabra de Dios, las ideas, los pensamientos que Dios tenía, cada palabra y cada letra para que ellos puedan escribir, pero además controló para que ellos escriban bien, sin errores lo que debían escribir. ¿Y ha notado usted que en verdad la Escritura no tiene faltas de ortografía? Hasta en eso el Espíritu de Dios fue cuidadoso. Y por eso los hombres que escribían eran hombres instruidos y preparados para eso, para poder transcribir la palabra de Dios sin errores, incluso sin errores gramaticales. No hay errores en la Biblia. ¿Ha escuchado a las personas? No, ese libro está lleno de errores. Hágale esta pregunta que le dice eso. Decime uno. Escuchaba a un predicador esta semana que decía,
Hágale esa pregunta. Cada vez que le hago esa pregunta, al que dice, la Biblia está llena de errores, le digo que me diga uno y no me dice ninguno. Porque es una frase popular que viene simplemente de un prejuicio sobre la Biblia. Pero cuando la empezamos a estudiar, nos damos cuenta que no hay errores. Y que no solo no hay errores, sino que hay coincidencia, ya me estoy metiendo en mi biología, pero que hay coincidencia entre lo que escribió Moisés 2000 años antes de Cristo con lo que escribió después Pedro. Coinciden. ¿Quién puede hacer eso? Es un libro sobrenatural. No es un libro humano. No es un libro humano. Porque hay un solo escritor, el Espíritu de Dios. Hay escritores humanos que utilizó, pero el autor es el Espíritu de Dios. Dios mismo escribiendo su mensaje a la humanidad. Bueno, ese hecho de la inspiración requiere un estudio completamente aparte porque abarca más de un estudio. Pero sí vamos a decir sencillamente eso. Es la obra sobrenatural de Dios para justamente controlar que su mensaje sea comunicado al mundo sin errores y sin, en verdad, la influencia de ningún ser humano. Pero respetó Dios el carácter, la personalidad, la cultura de cada uno de los escritores. Por eso, cuando usted va a leer Juan en el Nuevo Testamento y lee el Evangelio y las cartas, va a decir, mira vos, hay cosas parecidas, porque había una manera de escribir de Juan. Y cuando lea Pablo, va a ver que son parecidas sus cartas porque había una manera. El Espíritu respetó todo eso, pero cuidó que ellos no escribiesen más que lo que Dios quería que ellos escribiesen, más que su mensaje, la palabra de Dios. Entonces el argumento que da Pedro aquí refiere a esa obra sobrenatural por medio del Espíritu Santo controlando, llevando y guiando para que los escritores bíblicos hablasen y escribiesen lo que el Espíritu de Dios quiso sin errores, sin anular obviamente su personalidad ni su estilo. Así que Pedro hace referencia a una de las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Es la que hace que este libro, ¿sí?, que tenemos aquí, sea la palabra de Dios. No la de simples hombres, aunque Dios utilizó hombres santos para escribirla. Algunos utilizan esta sutil expresión, contiene la palabra de Dios, y es un error, porque decimos que hay partes que son la Biblia, que son de Dios, pero otras no. Cuando decimos contiene, no contiene, es en su totalidad la palabra de Dios. Los teólogos liberales han decidido decir que los milagros, los eventos sobrenaturales como la apertura del Mar Rojo, el diluvio universal, la creación, los teólogos liberales del siglo pasado han decidido decir, no, eso es cuento. La otra parte que es enseñanza moral, espiritual, eso sí es de Dios. ¿Quién les dio autoridad para decidir eso? ¿Con qué base deciden eso? En su razón, en su limitada razón dice, Dios no puede abrir el Mar Rojo. Y entonces dice, ¿entonces de qué Dios me estás hablando? Cuando después encontramos verdades doctrinales que dicen, no hay nada imposible para Dios, entonces me estás contradiciendo. Bueno, me estoy metiendo en un asunto ya que no es para este estudio. Pero queridos hermanos, es la palabra de Dios, letra por letra, palabra por palabra. Y es por eso, es una aplicación extra, que debemos tener tanto cuidado al citarla. Porque le cambiamos una S y estamos tergiversando el mensaje. ¿Se acuerdan cuando Pablo escribió Gálatas? Y él habla de la simiente que venía de Abraham. Pablo aclara, no dijo de las simientes, sino de la simiente. Y Pablo dice, le agregamos una S y esto cambia por completo. Y por eso hay que ser cuidadosos en citar la Escritura, para no errar en el mensaje que Dios quiso dar. ¿Se acuerdan cuando el siglo pasado estaba esa frase, ayúdate que Dios ayudará, dice Dios, ¿no? Te decían algunos. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está en la Biblia eso? Estamos poniendo en boca de Dios palabras que Él no dijo. Y de ahí viene por qué hemos atacado tanto, ora para ser salvo. ¿Dónde está en la Biblia eso? No está. Y hemos puesto en boca de Dios palabras que Él no dijo. Permítame, vuelvo aquí, vuelve Gustavo. Muy bien. Así que entonces Pedro coloca las enseñanzas apostólicas al mismo nivel de la autoridad divina que las escrituras del Antiguo Testamento. Lo que Pedro está diciendo esto, hermanos, acá, en estos versículos.
ustedes burladores, les va a hablar en capítulo 2 y 3, que dicen esto de nosotros, nuestra enseñanza está al mismo nivel de autoridad divina que el Antiguo Testamento. Eso está diciendo, sencillamente aquí. Esto es lo que afirma justamente en 2 de Pedro 3, 1 y 2. Vayan ahí por un momento. Vamos a pasar por ahí, pero vayan al capítulo 3, versículo 1 y 2, porque ahí vuelve a acentuar esta verdad. ¿Sí? Capítulo 3, 1 y 2. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Noten esto, versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. ¿Quiénes son los santos profetas? Los escritores del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Sí? Escritores del Antiguo Testamento. 2 de Pedro 3:1, 3:2. Y, pone y, que es, sumamos esto, ¿sí? Y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Cuando lleguemos ahí vamos a acentuar que se refiere a un mandamiento en particular, porque no habla de los mandamientos, sino de un mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Bueno, lo dejamos para cuando llegue allí. Pero una cosa está clara en ese texto. Pedro, dice, los escritos de los profetas, ustedes tengan eso presente, y pone al mismo nivel las palabras de los apóstoles que el Señor les había dado a ellos. Al mismo nivel de autoridad divina. ¿Sí? Interesante. ¿Cómo se relaciona entonces? Y aquí llegamos a la conclusión de esto. ¿Cómo se relaciona estos dos argumentos que Pedro dijo con lo que dijo anteriormente, versículo 1 hasta el 15? Bueno, queridos hermanos, Pedro busca un cambio de actitud ante la enseñanza que acaba de dar, ¿sí? Acerca de poner toda diligencia para añadir a la fe todas esas virtudes. Él está buscando un cambio de actitud ante esto. Pedro busca que los creyentes vean el poner toda diligencia por crecer en la fe como la verdadera manifestación de la vida en Cristo, ¿sí? Esto es la vida cristiana. De esto se trata la vida cristiana. Y no hay otra. Y no hay otra. Ese es el acento de esto. Usted va a decir, ¿cómo llega a eso, pastor? Bueno, cuando pasemos al capítulo 2, vamos a ver que vienen burladores, falsos maestros, que van a proponer otro tipo de cristianismo, diferente a 5 a 7. Y Pedro dice, no se confundan. No, ese no es el cristianismo que Cristo quiso. Este es, y le pone peso de autoridad divina a todo lo que acaba de decir. Pedro busca que ellos tomen este asunto con el peso de importancia que impone el hecho de ser la palabra de Dios. Usted se imagina, haga un ejercicio cortito nomás de reflexión en la mente conmigo. ¿Qué pasaría si usted esta noche, no lo quiero asustar, pero esta noche, directamente usted está acostado en su cama, no se ha dormido todavía, pero de repente en la oscuridad de su cuarto escucha la voz literal de Dios, diciéndole, poné toda diligencia en añadir a tu fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, afecto fraternal y amor. ¿Qué haría usted si escucha directamente esa voz esta noche en su cuarto? Agarra, se da vuelta con la frase, mañana hablamos. Si usted escuchase la voz de Dios directamente diciéndole esto, ¿qué haría usted? Se levanta y dice, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Sí, ¿cómo no? ¿No haría eso? ¿No le haría temblar la voz de Dios a usted? La charla con Dios directamente con usted, ¿no le haría temblar y adquirir una nueva perspectiva de estas palabras 5 al 7? Bueno, como alguien ha dicho, si usted quiere escuchar la voz de Dios hablándole, abra la Biblia y léala en voz alta, porque esta es la palabra de Dios. Y lo que le podría decir esta noche hablando de forma directa, ya se lo dejó acá escrito hace 2000 años. El problema es que nosotros no creemos que esto sea la palabra de Dios, que lo haya dicho Dios, por la manera en que lo tomamos, por la manera en que racionamos hasta esto, y porque nosotros decidimos postergarlo. Son palabras nomás. No, lo dijo Dios. Y lo dijo con un sentido de urgencia. Esa es la idea del argumento de Pedro. La palabra porque nos lleva a esa conclusión. Esa bendita palabra porque nos lleva a esta conclusión. Si no, podríamos disparar para cualquier otro tema teológico, pero nos lleva ahí. Así que Pedro acaba de exponer la misma verdad que Pablo expuso en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Se acuerdan ese texto? Dice así, toda la Escritura es inspirada por Dios
y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo mismo que dijo Pedro, con palabras diferentes. Pablo afirmó la autoridad de la Escritura, es inspirada por Dios, y afirmó la suficiencia de la Escritura. Es útil, no precisamos más nada para crecer en la fe. Precisamos la Escritura, es útil para que el hombre de Dios sea completo, no precisa más nada. La suficiencia de la Escritura y la autoridad de la Escritura, dos doctrinas que han quedado desterradas de la Iglesia de Cristo del siglo pasado, y este siglo la estamos recuperando, gracias a Dios. No precisamos otra cosa. En el siglo pasado se cerró la Biblia y empezaron a abrirse en los púlpitos libros de psicología, libros de mercadotecnia, libros de un montón de otras cosas para ver cómo cambiamos la iglesia. Y Dios dice, no, acá está, esto es suficiente. La Escritura, no precisas nada más para la vida que yo te doy en Cristo. Y no hace falta otra vida. Es solo esa. Así que habla de dos cosas, la autoridad y la suficiencia de la Escritura. Así que Pedro habló de autoridad inspirada por Dios y habló de la suficiencia, la única antorcha que alumbra en lugar oscuro. Eso es suficiencia de la Escritura. La única luz que tenemos nosotros para guiar nuestras vidas. A eso se refiere con la antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así que sabiendo que Dios te ordena, no este pastor, sino Dios te ordena, querido hermano, poner toda diligencia por crecer en la fe. ¿Asumirás el desafío? Ahora que ya sabes que no es una ocurrencia de este pastor, sino que es Dios que te está hablando, ¿asumirás el desafío de poner toda diligencia para crecer en tu fe? Así que crecer en la fe, finalmente, es un asunto de confianza en la palabra de Dios. Tremendo, ¿no? Muy bien. Señor, añada bendición a todo esto que con mis deficiencias he tratado de comunicar, pero señalable más allá de esto, ¿sí? Amado Dios, cuán profunda es tu palabra, cuánto has puesto en tan poco espacio. Cuán infinita es la sabiduría del Espíritu para escribir con tanta belleza, con tanta arte, que llevamos años escudriñando qué quiso decir allí. Y hoy, Padre, en un pasaje tan complejo y que nos lleva a abrir el telón del cielo y tener que pasar al lado de tu trono para mirar este pasaje de una manera diferente, rogamos que el Espíritu obre como suele hacerlo de manera poderosa para abrir el entendimiento, porque es la única manera de poder comprender esto. Te pedimos tu bendición en nombre de Jesús.